Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte. Entonces, la primera parte que era averiguar la cantidad de revoluciones, o sea, la cantidad de vueltas que daba la piedra en el momento del arranque, ya con esto lo resolvemos. Ahora nos queda el punto B. El punto B es básicamente hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a partir de una velocidad nominal. Voy a hacer un pequeño grafiquito, que siempre los gráficos ayudan. Nosotros teníamos, si yo hago, voy a borrar acá. Si yo hago un gráfico de omega, yo voy a tener en el tiempo cero, voy a partir desde omega 0 hasta una omega nominal. Y una vez que llegue la omega nominal, ahí permanezco el tiempo que sea necesario. Es como que acá interrumpo el estudio. Me dice que el problema, en el punto B, tengo que averiguar que a partir desde que se quita la potencia, o sea, yo vengo con una velocidad nominal aquí, y desde este punto, que voy a llamar T sub 0, o vamos a llamarle, no sé, T sub 0 F, para no confundirlo con el que era T sub 0. A partir de ahí tengo que empezar a estudiar qué pasa desde el momento que le quito la potencia. Porque yo no sé cuánto es este intervalo de tiempo desde que llegó la velocidad nominal, este delta t, yo no lo conozco. Entonces yo tengo que averiguar qué es lo que pasa a partir desde que yo le quito la potencia al motor. A partir de que yo le quito la potencia al motor, el motor va a empezar a ¿qué? A desacelerarse, porque nada lo frena, hasta llegar nuevamente en un tiempo f a una velocidad cero. ¿Por qué le he dibujado un menor pendiente ahí? Y porque yo acá, de acá hasta acá tengo 4 segundos, y desde acá hasta acá tengo 50 segundos. Tampoco está en escala. Pero yo sé que la pendiente va a ser mucho mayor. Mucho menor, perdón. Entonces acá sí, la pendiente esta va a estar dada por la aceleración. Si yo tengo mucha pendiente positiva, voy a tener mucha aceleración. Y si acá tengo una pendiente que es negativa, voy a tener una desaceleración, le podemos decir una aceleración negativa, que va a ir dando una velocidad de descenso, o un cambio de velocidad de descenso, mejor dicho, que va a ser mucho más lerdo. Entonces, básicamente, ya tenemos las ecuaciones, vamos a tener que jugar un poco con los subíndices de nuevo. Me voy a tomar de esta que tengo acá. Entonces, desde esta, voy a decir que esta menos esta es igual a alfa f. ¿Entre qué intervalo? ¿Cuál es mi tiempo de inicio acá? TF, 50 segundos. ¿Y cómo quedaría el paréntesis? A ver, ¿se dan cuenta? 50 menos 0. TF menos T sub 0 F. Exactamente. Siempre cuando estamos hablando de una variación, es final menos inicial, o sea, el estado final menos el estado inicial. Entonces el estado final es TF menos T0F. ¿Está claro? ¿Alguien se perdió?
No me escribe bien encima el fibrón ahí. Bien. Vamos a ver si es cierto lo que decimos. ¿Está bien eso? Sí, profe. Yo digo que no. Sí, profe, porque el omega final es 0 y el omega inicial es negativo y uno si quiere averiguar la desaceleración tiene que pasar el signo. No, las velocidades están al revés. Porque la final A ver. es. Ah, ahí está. la- Es con una variación de velocidad. Yo lo copié tal cual acá. y la final Tienen es. que. Exactamente. Final es a 0. Ahí. Porque la velocidad final, ¿cuál es? Sí, ahí. 0. Y la velocidad inicial, desde acá, es omega n. Bueno, vamos a ver si es cierto esto. De acá despejan, básicamente. ¿Cuál de estas es 0? La final. No, la. ¿Cuál de estos tiempos es 0? El T0F. No, el TF. El Sí, T es sub 0 confuso. F. ¿O el T0F? ¿Cuál es 0? El T sub Eh, 0 ni- F, que es 0. Ninguno, en realidad ninguno es 0. No sabemos cuáles son. Sabemos que la diferencia es 50. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, esto, ojo acá, ¿no? Muy bien. Hubo uno que se lució. Nosotros sabemos que ese delta T es igual a 50. ¿Mm? No sabemos el valor de tiempo. O sea, porque nosotros no sabemos este delta T de acá. O sea, este delta T de F, de frenado, sí lo conozco. Porque empezó a contar, ojo con eso, ¿no? Y en los parciales, ojo con eso. Dice que el tiempo de frenado es 50 segundos. ¿Mm? O sea, este tiempo. Pero yo no sé desde qué tiempo parto y hasta qué tiempo llego. O sea que este delta T es el que yo conozco. ¿Mm? Entonces acá voy a tener que alfa F es igual a qué? A menos omega n sobre el delta TF. Que el delta es positivo, el delta de tiempo. Yo conozco que una variación de tiempo es positivo, no existe el tiempo negativo. Entonces me va a tener que dar negativo sea como sea esto. Cuando yo tengo el tiempo de frenado, vuelvo a hacer lo mismo que tenía acá. O sea, vuelvo a integrar y me tiene que dar algo parecido a esto que tengo acá. En este caso les va a quedar así. F más que esta parte de acá la voy a ignorar, no me queda otra. No tengo otra forma de hacerlo. Porque yo no sé cuántas vueltas o cuánto ángulo recorrió hasta el momento inicial. Pero como voy a estudiar a partir de este momento, desde este punto inicial hasta acá, yo voy a considerar que hasta ahí hizo 0. Porque en realidad el problema también me pide cuántas vueltas dio mientras frenó, no cuántas viene dando desde que lo arranque, aceleró, llegó nominal, afiló un cuchillo y después lo apagué y terminó. No, a mí me pide cuántas vueltas dio desde el momento que le quité la potencia. Por lo tanto, el θ sub 0 lo ignoro. Ahora bien, mi velocidad inicial es omega n por tiempo.
¿Qué tiempo? El tiempo de frenado o el delta T de frenado que hemos llamado acá. Más un medio de alfa F por el TF al cuadrado. Y ya una vez que averiguamos cuánto ángulo recorrió, o sea, cuántos radianes giró la rueda, voy a tener que el NF es igual al tita sub F dividido 2pi. Con eso encuentro el punto B del problema. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Ojo con esto, porque ustedes, no los voy a estigmatizar, ¿no? Pero, ¿qué hacen? Empiezan a aplicar estas formulitas que ya conocen. Esta, que las conocen de física, y las aplican de memoria, pero no las interpretan. Entonces, tienen que interpretar durante este tiempo, ¿a qué velocidad se movió? Y partió desde una 0, un tiempo F, que lo conozco, y sí, lo conozco, o no lo conozco, eso tendrán que ver ustedes, analícenlo, y el tiempo en el que empezó a desacelerar. Entonces, fíjense qué les da. Los resultados después se los pongo. Traten de hacerlo ustedes. ¿Estamos? El ejercicio. Esperen, que no puedo ver la guía. El ejercicio 5.2 les plantea un juego de poleas unido por una correa. Son 3 poleas que tienen diferente diámetro con otras 3 poleas de igual diámetro, pero invertido el orden, digamos. O sea, la polea más grande de un sistema está unida a la polea más chica del otro sistema a través de una correa. Entonces yo cambiando la correa en 3 lugares, obtengo 3 velocidades distintas. Es el típico caso de un taladro de banco, donde ustedes para cambiarle la velocidad de giro al taladro de banco, no sé si alguno lo conoce, el taladro de banco, van a Sí, lo terminar conozco, cambiando profe. la velocidad. ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque voy a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer rápido, ¿no? Créanme que estos son, este es igual a este, que este es igual a este y este es igual a este. Si ustedes ponen la correa acá así, van a obtener una velocidad. Si ustedes la ponen acá la correa, otra velocidad. Si ponen acá la correa, otra velocidad. Los que conocen un taladro de banco, porque lo tendrán en su casa, o han ido a un colegio técnico donde se han hartado de perforar botella para hacer veladores, por ejemplo, sabrán perfectamente que yo no puedo poner la correa desde esta polea a la polea del medio o a la polea de la punta. Si no, Porque la polea me salta, queda cruzada. se corre. ¿Ah? Claro, Porque si no se puede. corre, empieza a girar y salta de una polea a la otra, a menos de que uno de Eso. los cosos sea movible. Bueno, perfecto. Uno que usa una perforadora. ¿Por qué les aclaro esto? Porque normalmente todos los años resuelven todas las posibilidades de combinaciones de poleas. Y en realidad hay 3. Esta con esta y esta con esta. Entonces tienen que empezar a ver cuáles son esas relaciones de velocidades que hay cuando una es la polea motora y la otra es la polea, digamos que, de carga, ¿sí?, del sistema. Eso es lo que les plantea el sistema este de las poleas B, que es un sistema similar
al taladro de banco, el primer ejemplo que se me ocurre ahora. En la 5.3, el ejercicio 5.3 les plantea que una rueda está girando y de repente aparece otra rueda girando para el otro lado. Entonces van a tener una ruedita colgando acá y acá van a tener otra rueda que está amurada. Entonces, cuando empiezan a rozar esas dos ruedas, obviamente que hay una que va a querer empezar a girar. Hay una que está girando y la otra, cuando toca, también está girando, pero en sentido contrario, ¿o no? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Qué es lo que pasa? Ayúdense con un gráfico de este cuando ponen las dos ruedas y ver qué pasa, si una se frena contra la otra, cuando una se invierte el sentido de giro, si es que le invierte. Bueno, eso es jugar un poco con la cinemática, por eso se les pide que lo grafiquen también para que se den cuenta cuando la velocidad pasa a ser negativa o no, que eso quiere decir que una de las ruedas invirtió el sentido de giro. Por eso sería bueno que en el mismo gráfico hagan las dos rectas, que cada recta signifique la velocidad o el cambio de velocidad de una rueda y el otro de otra rueda. El ejercicio 4 es un ejercicio muy simple para que terminen de entender qué relaciones hay entre la velocidad angular y la velocidad tangencial en un juego de piñones y cremalleras, típico, por ejemplo, de un portón automático o algún sistema de ese tipo. Para eso les voy a dar una ayudita acá, solamente una ayuda muy simple. Que voy a decirles. Yo tengo esa rueda. Bueno, hagamos de cuenta que una rueda dentada, ¿no? Y gira a una velocidad de omega. En este punto, ¿cuál es la velocidad tangencial? ¿De qué va a depender? El radio. Del radio. ¿Y cómo está relacionada con el radio? Omega por radio, ¿no era? Eso. B es igual a omega R. Esa es la relación que hay entre una velocidad tangencial y una velocidad angular. Va a depender del radio. De ese radio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mantengo esta velocidad constante y yo cambio el radio, o sea, si yo pongo otra rueda de este tamaño acá, que gira a la misma velocidad de omega, y que acá tengo un radio R2, acá tenía el radio R1, y yo digo que R2 es mayor a R1, en este punto, esta B, ¿cómo va a ser con respecto a esta otra? Mucho mayor. Mayor. Exactamente. Listo. Bueno. Ahora si yo les digo que si yo acá tengo una cremallera, ¿qué es una cremallera? Es una planchuela que va a tener unos dientes que van a engranar con esta rueda dentada. Este desplazamiento de acá, a que si yo pusiera otro acá, ¿cuál de estas dos cremalleras se va a mover más rápido? Se va a mover más rápido con la rueda más grande. Con la... Exactamente, exactamente. O sea, sin cambiar la velocidad de giro, yo puedo lograr que la velocidad de desplazamiento de las dos cremalleras sean diferentes. Bueno, eso es lo que les propone el ejercicio, el 4.
que es empezar a jugar, que si yo tengo una cremallera arriba, después tengo otra acá, Marcos, adosada, sí, mostrar el dibujito que la mayoría no pudo descargar el PDF. Mostrárselo en la cámara. bueno, ahí se los muestro. A ver si lo tengo por acá. Porque lo estaba viendo en la computadora yo. Bueno, les muestro uno que tengo hecho a mano por mí. Más rápido. A ver. Ese es el dibujito. Entonces, si yo tengo una rueda dentada acá, con una cremallera, y acá tengo una polea adosada a una rueda dentada, a la cual va a ir engranada otra cremallera, tiene que empezar a ver si yo desplazo esta cremallera con una función X del tiempo. ¿Qué va a pasar con esta otra? Se va a mover a qué velocidad. Bueno, eso es lo que tienen que averiguar. Es muy simple el ejercicio. ¿Son iguales los engranajes? No. Son todos distintos y las ruedas son distintas. Entonces, si yo desplazo esto a una cierta velocidad, va a estar engranada con esta rueda dentada. Esta rueda dentada va a tener una relación de esa velocidad con respecto a ese radio de giro. Entonces voy a tener la velocidad angular de acá, de esta rueda dentada. Pero esta rueda dentada, a su vez, está adosada a una polea. Esa polea, ¿a qué velocidad va a girar con respecto a la rueda dentada? Y acá tenemos que empezar a ver todo. Velocidad angular es la misma, porque el cuerpo rotativo gira todo completo a la misma velocidad. Lo que no va a ser lo mismo es la velocidad tangencial que va a tener esta rueda dentada acá, a la que va a tener esta polea acá, donde va a estar adosada esta correa. Y esta correa va a estar adosada a esta otra polea de mayor diámetro, que a su vez está hermanada con esta otra rueda dentada. Entonces, ¿la polea qué transmite? ¿Qué tipo de velocidad transmite? Tangencial. Tangencial, o sea que la velocidad tangencial en este punto de esta polea va a ser exactamente igual a este punto de esta polea, porque si no estaría patinando la polea. Entonces, la velocidad de esta polea en la tangente va a ser transmitida por la correa hacia esta polea. Y toda esta polea va a girar a una cierta velocidad angular, que va a ser exactamente la misma que la de esta otra rueda dentada, que por su relación de radio va a hacer girar a una cierta velocidad tangencial en su borde, y la velocidad tangencial esa va a ser la que vamos a ver esa otra corredera. ¿Estamos? Bueno, eso para que hagan un poquito de juego de ecuaciones ahí, para que terminen entendiendo el fenómeno de los cambios de velocidades tangenciales y rotacionales. Ahí los chicos Bueno. tienen que usar esa fórmula que recuadraste de dos maneras, despejando omega o despejando B, dependiendo Exactamente. de lo que están haciendo. Claro, y dependiendo de los radios también. Van a ir cambiando porque acá, yo acá se los dibujé simple, pero van a tener otra rueda acá, y acá van a tener otra rueda acá. Entonces, las relaciones tienen que saber cuándo son las mismas velocidades angulares y cuándo son las mismas velocidades tangenciales. O sea, qué cuerpo le transmite al otro la misma velocidad y de qué tipo. Bueno, jueguen un poco con eso. Resolver ese ejercicio terminando de entender qué relaciones hay entre las partes angulares y las tangenciales. Y de eso vamos a hacer un caso especial, que yo les voy a mostrar un rotor de una turbina y les voy a mostrar una rueda de álabes y vamos a averiguar todos juntos a qué velocidad tangencial gira la punta del álabe de mayor diámetro.
Profe, hay que para que tener en usted, cuenta también que cambia el sentido de la velocidad cada vez que pasa por una polea o un engrane. ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando pasa de la cremallera de una polea a la otra, cambia el sentido, Bueno, la eso lo van a tener velocidad. que determinar ustedes, porque puede o no. Todo depende para qué lado vaya todo el sistema. Sí, es cierto, la cremallera, si una se mueve hacia la derecha, la de abajo, la de arriba se va a mover hacia la izquierda. Pero depende, sí. Por eso es lo que van a tener que ver ustedes. Entonces, estarán ustedes de decir si la velocidad resultado, que sabemos cuál es la dirección que va a tener, y bueno, el valor numérico me dará eh, la magnitud de la velocidad, y el signo me dirá si va en sentido contrario o en el mismo sentido de la cremadera de abajo. ¿Estamos? Bueno, con eso terminamos de hacer todo un estudio de la cinemática. Vamos a ver un poquito ahora de la dinámica, de la cinética de rotación con eje fijo. Para eso nos vamos a agarrar de la misma maquinita, de la misma ruedita Merrill, pero ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta la inercia que tiene en el giro. Hasta ahora no habíamos visto qué inercia tenía. Entonces, en el ejercicio 5.5, vamos a agarrar esta misma ruedita, la misma maquinita, pero el problema nos va a pedir lo siguiente. Un volante de masa 5 kilogramos, ¿ves? Ya te empieza a dar dato de masa, de forma cilíndrica y diámetro 200 milímetros, se conecta directamente por su eje a un motor eléctrico. Hay que determinar el momento de la cupla del motor necesario para acelerar el volante uniformemente desde el reposo hasta una velocidad de régimen de 900 RPM en 2 segundos. ¿Estamos? Eso significa que ahora vamos a tener que tener en cuenta la inercia del conjunto. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa, que es igual a 5 kilogramos. Aclara que es un cilindro, que es un dato no menor. Porque eso me va a servir para determinar el momento de inercia del cilindro. Me da el diámetro. ¿Qué otro dato tengo? La velocidad de régimen. ¿Y en cuánto tiempo llega a esa velocidad? Entonces la incógnita el momento de la cupla del motor. Ya van a ver que esto después más adelante me va a servir para determinar la potencia del motor. Entonces yo tengo que calcular de qué potencia tiene que ser el motor que va a mover la maquinita esta y va a depender de la cupla esta que tenga que aplicar. ¿Y la cupla esta de qué va a depender? Y va a depender del momento de inercia de la piedra que yo le vaya a poner a la máquina. Bueno, les había dicho que era un dato no menor saber que era un cilindro. ¿Por qué? Porque la forma en que yo mueva el cilindro me va a determinar cómo calcular el momento de inercia. Si nosotros nos recordamos, cuando veíamos la ley de Newton, a través de la ecuación de movimiento, en forma general, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Acá, en un movimiento de rotación, la ecuación de movimiento va a ser similar. Pero así como teníamos que θ equivalía a S, que omega
equivalía a B, que alfa equivalía a A. De la misma manera, bueno, A, ya sé que voy a tener en una rotación un alfa. El equivalente a la masa va a ser el momento de inercia I. Y el equivalente a la fuerza, o sea, lo que va a tener la capacidad de alterar el movimiento, en una rotación va a ser el momento. Pero ojo, ¿por qué? Porque en una traslación, yo a la masa no cambiaba, salvo que yo fuera despedazando el equipo y fuera perdiendo masa, pero si no, no cambiaba. En cambio, en una rotación, el momento de inercia que yo determine va a depender de cómo yo considere que rota. Y eso es un dato no menor. Vamos a completar la ecuación acá. Ese momento de inercia, vamos a suponer el pizarrón. Esto ya lo vieron en la teoría, ¿no? Vamos a suponer el borrador. No es lo mismo que yo haga girar esto así, que yo lo haga girar así, o incluso que yo lo tome de acá y tome como eje de giro esta punta así, lo haga girar así. Así, así, así inclusive. En los tres ejes, dependiendo cuál sea el eje que yo fijo, y a través de ese eje fijo yo hago rotar el cuerpo, va a tener distintos momentos de inercia, por más que el peso del borrador nunca va a variar. Entonces, ¿cómo determino en un cilindro, y vuelvo a repetir lo del cilindro, cómo determino en un cilindro el momento de inercia? El momento de inercia de un cilindro en un eje Z, que es el que yo fijo, va a ser igual a un medio ¿de qué? De la masa por el radio de giro al cuadrado. Volviendo a lo del borrador. Si yo hago girar esto así, el radio de giro va a ser todo esto. Si yo tomo como eje de rotación este, el radio de giro va a ser este. Si yo lo hago girar así, lo giro, el radio de giro es este. Pero la masa no cambia. Siempre la misma masa el borrador, ¿eh? Entonces, ¿qué puedo determinar a simple vista? Que si la masa no cambia, ¿cuándo va a ser más grande el momento de inercia? Cuando el radio sea mayor. A medida que aumenta un poco el radio, aumenta mucho más el momento de inercia porque el radio al cuadrado. Depende del radio al cuadrado del momento de inercia. Y esto solo en un cilindro, ¿no? Por eso les vamos a dar solamente un cilindro. Como la piedra, si yo la miro de costado, es un cilindro que tiene este espesor, y este diámetro, si yo lo miro de frente, va a ser esto, así. ¿Vamos? Entonces, si este diámetro es mayor, va a tener mayor momento de inercia que si es más chico. ¿Y qué significa el momento de inercia? Y básicamente, ¿cuánto me va a costar acelerarlo o desacelerarlo? Entonces, vuelvo a lo mismo que habíamos hecho antes. Lo primero que debería hacer ahora es determinar el momento de inercia del cuerpo, que ya les dije cómo determinarlo. Está la ayuda puesta ahí en el ejercicio, en el enunciado. Yo se lo resumí ahí. ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pasar los RPM nominales a radianes por segundo nominales. O sea, yo sé que gira 900 RPM, quiero saber a cuántos radianes por segundo gira. Después de eso, calcula la aceleración. Y calculando la aceleración
y teniendo el momento de inercia, bastante simple. ¿En dónde está el secreto? En esto. Y yo se los acabo de explicar porque es un cilindro. ¿Estamos? Esto en un futuro, ¿para qué me va a salir? El ejercicio termina ahí, ¿no? Porque lo único que me pide el ejercicio es eso. En un futuro, ¿para qué me va a servir? Porque son electricistas, se los digo. La potencia de un motor, potencia mecánica, acá era igual. ¿Alguien sabe? Vamos a lo que ya vimos. La potencia en el desplazamiento. Acá era fuerza por velocidad. Ya respondieron, Marco. Sí, ahí vi en el chat justo de responder. Entonces, en rotación, ¿cómo será? ¿Cuál es el equivalente de la fuerza en rotación? Momento. Momento. ¿Y cuál es el equivalente de la velocidad? Omega. Omega. Entonces, si yo quiero calcular qué potencia va a tener que tener el motor, yo lo voy a calcular con esto. Esto es parte de lo que hacemos en el práctico del laboratorio, haciendo girar el motor. ¿Por qué? Porque esta potencia es la potencia que tiene que tener en el eje el motor. Y normalmente, bueno, eso ya lo van a ver en la teoría, todavía no lo vieron, pero esta potencia es la potencia mecánica del motor. Y la potencia que chupa el motor, muy técnico el término que utilice, chupar. La potencia que absorbe el motor de la red eléctrica es la potencia eléctrica, que va a ser mayor que la potencia mecánica, porque el motor no es una máquina 100% eficiente. Entonces en el medio voy a tener el rendimiento del motor. Bueno, está por cortar, hasta acá terminamos esto. Nos reenganchamos y seguimos. Profe, estos conceptos se usan mucho para cuando se tiene generadores pequeños y cuando por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, cuando uno tiene cargas inductivas, como por ejemplo otros motores se conectan, veo que se achanchan a los generadores que le dicen y le acoplan un disco de inercia para que mantenga. Está todo relacionado con todo, sí. Tal cual. Bueno, esto falta que lo veamos en la teoría todavía y es algo de lo que vamos a hacer en lo que íbamos a hacer en el práctico laboratorio, calcular el rendimiento del motor básicamente. No, nos vamos a reconectar.